El Testigo, 4 tomos con una obra que muestra el trabajo de Jesús Abad Colorado. Trabajo a través de las imágenes que reflejan lo que ha sido la historia de ese país. Una obra que ha sido editada por María Belén Saiz de Ibarra. Nos acompañan los dos. Jesús Abad Colorado, periodista, fotógrafo, y María Belén Saiz de Ibarra es curadora de arte y directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional. Además, la editora de esta obra. Bienvenidos ambos. Jesús, comienzo contigo. Son 30 años de recorrer Colombia y de recorrer algunos de los momentos más difíciles de la historia de Colombia. Pues, Juan Carlos, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, presentando este trabajo que va a estar disponible para el país, para la gente que quiera acceder a él, a través de una página que se ha creado, eltestigo.com. Esta obra tiene que llegar a muchos lugares de Colombia, a centros de educación, lugares de pensamiento, grupos empresariales o casas de familia, para que se genere una reflexión, porque ahí está el rostro no solamente duro de lo que ha vivido nuestro país, sino también la dignidad y la resistencia de nuestra gente. María Belén, ¿cómo fue poner esta obra en el escenario? ¿Cómo fue hacer estos 4 tomos, escoger cada imagen y darle vida a algo que refleja la historia y momentos de mucho dolor, pero también de esperanza? Sí, fue realmente una experiencia espiritual, ¿no? Es cuando empecé a encontrar todo ese archivo inmenso de Jesús Abad Colorado que me permitió generosamente explorar en su plenitud. Encontré pues una forma de narrarlo a través de unas constelaciones en donde tiempos y lugares se encadenan para, a través de todos estos personajes que Jesús ha venido visitando a lo largo de los años, porque eso es lo particular, y es que regresa una y otra vez, ¿no? Entonces, realmente es una gran oportunidad para hacer una narración de la memoria muy determinada, muy específica, con un contexto claramente dibujado, ¿no? Y eso hace que sea tan emocionante, tan eficaz para que la gente, antes que conectarse con un historicismo, con una serie de datos, de hechos que ocurren, se conecta es más bien con esa persona que está allí frente a nosotros, con esos ojos, con esas lágrimas, con ese sudor, con el peso de la vida sobre esos hombros, con la huida, ¿no? Realmente uno puede decir ahí sí que se mira en ese espejo roto, ¿no? En ese espejo roto de esa fragmentación que es todo ese conflicto, esta sociedad reventada, ¿no? Para mí fue realmente duro, pero sentí que era una gran oportunidad poder aprovechar ese inmenso acervo para narrar la memoria, ¿no? Y eso requirió muchísimo trabajo, fueron intensísimas horas, muchos años de trabajo que requirió, pero partimos de la exposición El Testigo, que está en el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional. Esto es un proyecto de la Dirección de Patrimonio de la Universidad Nacional que yo tengo el honor de dirigir. Y El Testigo ha sido un hito, la exposición, una de las exposiciones más visitadas del país. Claustro de San Agustín se volvió un encuentro, además de organizaciones sociales y organizaciones de víctimas y también de discusión de la paz. Y ahí estamos todavía abiertos, después de 4 años, aunque estuvimos 2 años de pandemia, 1,5 millón de visitantes por año. Y esa curaduría, que se hizo con bastante delicadeza e incluye más de 600 imágenes, me sirvió de base para hacer esta curaduría de los libros, que pretende ser, como dice Jesús Abad, una exposición con alas. Estudias periodismo, decides usar la cámara porque te da temor escribir. Y con tus imágenes dices mucho, a veces mucho más que las palabras. Es solo verlas para no entender la situación que está viviendo una persona. Y estás mostrando en esta obra los rostros de ese conflicto en Colombia. Sí, Juan Carlos, digamos que haber sido mi familia también en los años 60, víctima de la violencia, crecer con esos relatos, la violencia no solamente afecta a una generación, afecta a generaciones después, una familia. Yo aprendí a coger una cámara para contar esa historia que ha afectado no solamente la vida de las personas, de ese prójimo
sino también de esa naturaleza que hace parte de nuestra casa común. Y por eso en los relatos yo tengo en cuenta los animales en medio de la guerra, los campos de batalla que dejan los árboles heridos, los ríos contaminados por derrame de petróleo, y narrar la historia así, con nombre propio. Estos libros no son de estadísticas, no son de seres anónimos, son de rostros de personas que tienen nombre, que tienen una familia, y por eso, digamos, es un proyecto para que nos miremos en él. Y cuando yo digo que tiene que llegar, este proyecto editorial tiene que entrar a la casa, a la escuela, ¿por qué no? Grupos de personas en Colombia o aquí en Estados Unidos y en Europa. Es entender quiénes han sido los que han perdido, los que resisten, los que no pierden la esperanza de vivir en paz. Es entender también que nuestro país no se ha derrumbado es por la calidad humana de su gente, que a pesar del asesinato de tantas personas líderes sociales, hombres y mujeres, y especialmente pueblos negros, pueblos indígenas, en nuestro país muchas personas siempre mantienen, como me enseñaron a mí en la casa, la esperanza de vivir en paz. Y para quienes no lo saben, la violencia política en Colombia que llevó al desplazamiento de miles de personas a las ciudades. Ahora, una de las fotografías y de las frases que me llamó la atención es cuando dices, cuando a la gente, cuando al campesino lo dejan trabajar en paz, progresa, avanza, es lo que quiere la gente, trabajar. Pero viene un dilema, y es cómo en el trabajo periodístico el periodista puede brillar en el momento más oscuro que está cubriendo. ¿Cómo ha manejado eso a través de esos 30 años y cómo ha enfrentado la reacción de quienes puedan interpretar su trabajo como una forma de confrontarlos? ¿Te refieres a los grupos armados o a la sociedad en general? A la sociedad en general. Mira, yo he tenido una ventaja, Juan Carlos. Uno, yo no soy el protagonista. Protagonistas son las víctimas de mi país. Yo no me convierto en protagonista, son ellos. Pero además hay una cosa que a mí me permite volver a esos lugares. Yo no me quedo, si yo me quedara con las imágenes del dolor, que han sido muchas y situaciones muy difíciles en distintos lugares de Colombia, ser testigo de esos horrores, digamos que hay que darle el protagonismo a la gente, pero yo regreso a esos mismos sitios porque nuestra gente vuelve y se levanta, vuelve a sembrar donde muchas veces recogen sus muertos. Y tengo la experiencia de mi propio padre, que perdió a sus papás, que perdió parte de su familia y de mis tíos. Mi padre, siendo obrero en la Universidad Nacional de Colombia, que es precisamente en el proyecto editorial donde, digamos, en la universidad donde está María Belén, que dirige Patrimonio, mi padre fue allí obrero en la Universidad Nacional, pero su vida también se transformó en ese espacio educativo para regresar a la tierra y sembrar, porque su origen, su raíz era la tierra. Y esos son nuestros campesinos. Yo voy a estos lugares 10, 15 y 20 años después para encontrarme que así en esos territorios, como en el Chocó, en Bojayá, la gente no está viviendo en paz, pero la gente sigue sembrando. La memoria está llena de música, de tejido, de sembrados, que es en un país que es rico, diverso, pluriétnico y multicultural. Y por eso es la importancia de estas reflexiones, porque yo creo que podríamos vivir en paz, pero la paz no es solamente silenciar los fusiles. La paz necesita construirse con oportunidades, con acceso a la tierra, con educación, con salud, pero también con mucho amor.